escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de San Lucas, evangelista, que según la tradición nació en Antioquía, Siria, de familia pagana, y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue compañero del apóstol San Pablo y en su Evangelio expuso por orden todo lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narró los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo humildemente ante el Señor que somos dignos de estar en su presencia porque somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que nos revelara con la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a cuantos se glorían en tu nombre perseverar viviendo con un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos,
queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelos contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El mando que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Palabra del Señor. Pasado mañana celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domund, y eso en este octubre que, como ya saben, lo hemos dicho varias veces, el Papa nos ha pedido que celebremos un mes de octubre especialmente misionero, es decir, que reavivemos en nosotros, en nuestro corazón, el fuego, el ardor por cumplir la misión de la Iglesia, que no es otra más que la que Jesús dejó al final de su vida: id y anunciad a todo el mundo el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, de la salvación de Dios. Pues bien, hoy celebramos la fiesta de un gran misionero, de alguien que, habiendo conocido por la fe que Jesucristo es el único que salva, se adhirió a Él con todo su corazón y puso su vida, su tiempo, su persona al servicio de esta misión de la Iglesia. Y eso lo hizo de varias maneras, una de ellas acompañando a San Pablo. En sus viajes, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nota cuando él formaba parte de la expedición, porque pasa de la tercera persona del plural, narrando: Pablo fue a tal sitio y fue con fulano y mengano, y allí llegaron, y de pronto pasa a la primera persona del plural: y estuvimos aquí e hicimos esto, lo otro. Es decir, se nota perfectamente el momento en el que él estuvo presente, y no como espectador, sino ayudando a San Pablo a anunciar el Evangelio, pero al mismo tiempo escuchando muy atentamente la predicación de San Pablo, predicación que, para ser todavía más colaborador con la misión de la Iglesia, se preocupó de poner por escrito. Efectivamente, en el comienzo del Evangelio hace un poco como hacían los escritores de la época, relata los prolegómenos de este libro diciendo: después de investigar cuidadosamente desde el principio los hechos, he decidido ponerlos por orden para que conozcas la solidez de mis enseñanzas. Y entonces nos va narrando pues lo que todos conocemos. Hay evidentes parecidos con los otros evangelistas, mientras que también hay discrepancias en el sentido de que cuenta San Lucas cosas que los otros evangelistas no cuentan, probablemente porque a él le hicieron más impacto. Por ejemplo, las 3 parábolas de la misericordia que están contenidas en el capítulo 15 de su Evangelio no son narradas, por lo menos tal como las cuenta San Lucas, en los otros evangelios, y son ciertamente de las páginas que nos resultan más entrañables. Ver aquel hijo pródigo acogido por un padre misericordioso hasta el extremo, con quien no merecía su misericordia, es algo que a nosotros nos da ánimos, porque sabemos que por mucho que erremos y nos equivoquemos en la vida, si somos capaces de arrepentirnos, siempre vamos a ser acogidos por el Padre misericordioso. A San Lucas debemos esta transmisión de esta parábola, de la misma manera pues, que otros muchos detalles. San Lucas, de esta manera, que de profesión era médico, se convirtió en un misionero, es decir, como decía al principio, puso su vida y su persona al servicio de esta misión del Evangelio de distintas maneras. En el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo nos narra que Jesús, durante su vida, envió a 72 discípulos por delante de él a los pueblos donde él pensaba ir más tarde. Evidentemente, los apóstoles no eran 72, eran 12. ¿Quiénes eran esos otros 60? Pues evidentemente discípulos de Jesús, personas que le seguían, que le estaban escuchando, que aprendían de él, y los envía con una misión, la misión de desear la paz, anunciar el Evangelio y el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y para acompañar ese anuncio de palabra,
Otra buena noticia que hacían, pero de obra: curad a los enfermos que haya, con el poder de Dios. Es decir, vivir la caridad. La caridad es un buen anuncio y un buen refrendo de las palabras del Evangelio. Bueno, pues con todo esto descubrimos qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy a nosotros, a través de la persona de San Lucas, a través de su colaboración en la obra misionera de la Iglesia, cuando se nos recuerda que todos nosotros, por el bautismo y mucho más todavía por la confirmación, hemos sido llamados a formar parte de este grupo que es la Iglesia para anunciar el Evangelio por todas partes. No podemos desentendernos. Acabamos de escuchar cómo Jesús dijo: la mies es abundante y los obreros pocos. La mies, evidentemente, es el inmenso número de personas que o no conocen a Cristo, no han oído hablar nunca de Él, o si han oído hablar de Él, no ha sido precisamente como si fuera una buena noticia, ni con entusiasmo, y por lo tanto no se han adherido a Él. La mies es abundante, efectivamente, tenemos a nuestro alrededor familia, amigos, toda una sociedad que, habiendo conocido a Cristo, pero ahora lo ha tirado a la basura como si fuera un trasto inútil que no sirve para nada. El trabajo misionero ahora podríamos decir que es más difícil que cuando se lleva el Evangelio por primera vez a un sitio donde no era conocido. Es más difícil porque hay que primero desmontar los prejuicios, que suelen ser bastantes, para después volver a construir el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Pero no podemos sentirnos ajenos a esa misión. No, eso lo hagan los curas y los frailes y las monjas. No, los otros 60, que no eran los apóstoles, eran laicos, seglares. Es decir, el número mayor todavía que el de los apóstoles. Como hoy también es un número mayor el de seglares o laicos que el de religiosos, religiosas o sacerdotes. Es lo normal, por otra parte, es lo normal. Pero los obreros son pocos y la mies abundante. Y con esto también de alguna manera Jesús está denunciando cómo en nuestro tiempo son pocos los que realmente se comprometen con la obra misionera de la Iglesia, con esta tarea. Y quizá porque se tiene la impresión de que para eso hay que hacer cosas muy especiales. Pues fijémonos en San Lucas y nos daremos cuenta de que se puede colaborar de muchas maneras. Él lo hizo acompañando a San Pablo, hoy podemos hacerlo acompañando en las tareas a nuestros pastores, en las parroquias, colaborando con ellos cada uno en lo que puede y en lo que sabe hacer, o escribiendo. Era un buen literato, tiene San Lucas un griego bastante elegante, lo que quiere decir que se le nota la cultura, que escribía bien, pues desde nuestras profesiones. Pero estamos viviendo unos tiempos en que desde las profesiones no se está colaborando a extender el Evangelio. Quiero decir que ni hay pintura religiosa como la ha habido en otros tiempos, abundantísima, ni hay obras de teatro, de cine, musicales, etcétera. Los profesionales de las artes no están anunciando el Evangelio, no están, diríamos, comprometiendo su fe en la obra misionera, quizá porque lo que falta es precisamente la fe. Y es que evidentemente para ser un misionero, para sentir el ardor misionero en el corazón, lo primero que hay que tener es fe. Haber descubierto, como lo hizo San Lucas, que Jesucristo realmente es la respuesta a los problemas de nuestro mundo. Pero estar convencido además de ello, porque si no, ¿cómo se va a anunciar con pasión y con ardor? Si se percibe el cristianismo como una especie de carga fastidiosa, ¿cómo va a hacerse uno anunciador de Jesucristo? Imposible.
Solo quien tiene entusiasmo, quien por la fe ha descubierto que efectivamente Jesús es la respuesta a nuestros interrogantes. Y entonces es normal que un escritor intente desde la literatura hacer o dar una respuesta a esos inquietantes problemas del corazón del hombre ante la vida, ante la muerte, etcétera, desde Jesucristo. De la misma manera que un pintor siente interés por pintar de alguna manera la trascendencia de Dios en las ocasiones normales de la vida, o un director de cine que pretenda, mediante las historias que cuenta, mostrar cómo efectivamente el Evangelio es vivificante y es respuesta a los problemas de nuestro tiempo, y así sucesivamente. Pero si no hay fe, entonces no hay misión. Este es el verdadero problema. Por eso, en este día y en este mes, pidamos al Señor, y hoy lo hacemos por intercesión de San Lucas, que, como los discípulos se dieron cuenta, decirle al Señor: Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Y auméntanosla mucho, porque nosotros no llegamos ni siquiera a ese granito de mostaza que el Señor dijo a los discípulos que había que tener para poder vencer todas las dificultades. Por intercesión de San Lucas, evangelista y compañero de San Pablo, oremos ahora a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que por medio de una fe más verdadera recupere el ardor misionero de las primeras comunidades cristianas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, para que, asistidos por la gracia del Espíritu, acierten a conducir sus iglesias particulares por los caminos de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los gobernados, para que sepan ver con lucidez las exigencias del bien común en los momentos actuales y, abandonando las posturas violentas, se reconduzcan los problemas con serenidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas, para que, viviendo desde el principio fundamental del amor sacrificado, puedan mostrar al mundo cómo es posible la felicidad en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que el Señor alivie su dolor, su soledad, sus problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos sintamos llamados a comunicar al mundo el gozo de nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bondadoso, compadécete de nuestra debilidad y haznos fuertes en el combate de cada día para vencer nuestros egoísmos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedio a nuestros males y nos alcance la gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección,
Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos santifique el don recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.